Iniciamos. Domingo 30 de julio del 2023. Es el séptimo mes del año y ya lo estamos despidiendo, pidiéndole al Padre, a nuestro Padre, que como Divino Maestro y Espíritu de verdad y Consolador prometido que ha llegado en esta era, en este tiempo, a llenarnos de revelaciones y prepararnos para formar los cimientos para las nuevas generaciones. Exhortándonos el Padre que si no podemos colaborar en la redención de la humanidad en su totalidad es porque esa es obra divina, obra de Él, pero que demos el ejemplo, que seamos espejos de multitudes, que desarrollemos nuestras virtudes apoyados en nuestras potencias, en el florecimiento de nuestros dones, difundir, practicar y ejemplificar su enseñanza. Muchos nos preguntamos por qué en su enseñanza el Padre nos habla como Israel. Pues precisamente hoy, en voz de nuestro hermano Jorge Rosas, que ha escogido este tema formado de los 12 tomos del libro de la vida verdadera, para entregarlo a los oyentes aquí presentes y que por los presentes puedan alcanzar los ausentes, y que tanto encarnados como desencarnados tomemos luz, conocimiento de estas enseñanzas para empezar a apacentar en nuestro corazón esta bendita obra de redención que tiene preparada el Padre para la humanidad. Estamos en la tercera era, a 73 años de iniciada la segunda etapa de comunicación con Él, que es la que nos tiene destinada como de espíritu a espíritu, y nos viene a leccionar sobre quién es el pueblo de Israel. Todos pueden sumarse a ese exhorto, porque todos somos espíritus e hijos del Padre, mas aquellos que están estudiando y practicando esta enseñanza son los que en esta era empiezan a engrosar las filas del pueblo de Israel espiritual, porque Israel no es un nombre que se le dio a la raza judía, no es una raza humana. Israel es un nombre que le ha dado a todos los espíritus obedientes, a todos los espíritus que enaltecen su obra, y que los que nos queremos sumar, queremos morar en esas altas esferas de alta espiritualidad para ser dignos de nombrarnos así. El tema va al respecto. Agradecemos a nuestro hermano Jorge Rosas por el esmero que ha tenido para entregarnos esta lección que el Padre nos dejó como legado y como tercer testamento. Adelante, hermano Jorge, te cedo la línea, cierro mi micrófono. Adelante, por favor. Gracias de antemano por tu trabajo. Gracias, hermano. Muy buenos días, hermanos. En esta alba bendita vamos a escuchar el mensaje de nuestro Padre, donde nos explica por qué nos denomina Israel. Y nos dice que somos el Israel, pero no Israel material, sino que somos hijos de Israel por el Espíritu. Esta enseñanza se denomina así Israel espiritual. Hermanos, antes de escuchar la bendita palabra de nuestro Padre, vamos a hacer nuestra preparación explicándole al Señor que su presencia santa
sea con nosotros, que sea Él el que dirija esta bendita enseñanza, que su palabra toque nuestros corazones, que su palabra bendita, llena de luz, llegue a todos los espíritus desencarnados que se encuentren presentes, también los ausentes. Que cada uno de nosotros reciba lo que el bendito Padre quiera entregarnos, quiera donarnos a nuestro espíritu. En sus enseñanzas el Padre nos pide que oremos, que pidamos por la justicia, que pidamos por los pobres, por los enfermos, por todos aquellos que sufren, que le pidamos al Señor para que su caridad divina llegue a todos los pueblos, que su paz bendita también se haga en todos aquellos pueblos y naciones que se encuentren en guerra, que se encuentren sufriendo las inclemencias de las tempestades, de los elementos. Pidámosle al Señor porque nuestras familias estén completas, sean sanas, porque reciban la luz y la guía de nuestro Padre. Señor, bendice a tu pueblo. Hermanos, cada uno de nosotros hagámosle presentes nuestros problemas, nuestras alegrías, y pidámosle que su palabra llegue a nuestros corazones. Israel espiritual. Israel, llamo al pueblo a quien estoy congregando en torno a mi nueva revelación, porque nadie mejor que yo sabe qué espíritu mora en cada uno de los llamados de este tercer tiempo. Israel tiene un significado espiritual y ese nombre os lo doy a vosotros para que tengáis presente que formáis parte del pueblo de Dios, porque Israel no representa ningún pueblo de la tierra, sino a un mundo de espíritus. Ese nombre surgirá de nuevo en la tierra, pero libre de equivocaciones, en su verdadera esencia, que es espiritual. Vosotros necesitáis conocer el origen y el sentido de ese nombre. Necesitáis que vuestra fe en que sois hijos de ese pueblo sea absoluta, y necesitáis tener pleno conocimiento de quién y por qué
habéis recibido esa denominación para que podáis hacer frente a los ataques que mañana recibáis de quienes dan otro sentido al nombre de Israel. Sois el pueblo espiritual que comprenderá verdaderamente el misterio de la escala que Jacob contempló con los ojos del Espíritu a través de un sueño. Os veo capaces ya de comprender muchas lecciones y he venido a reuniros para revelaros la capacidad para entender proviene de la evolución, del desarrollo y la experiencia acumuladas. En verdad os digo que antes de que los mundos fuesen hechos y antes de que el hombre apareciese en la tierra, ya existía vuestro espíritu. Fueron para él épocas de inocencia, toda una vida en aquellas mansiones de preparación, tiempos en que el espíritu fue instruido para habitar la tierra, encarnándose en el hombre. Vuestra mente no recibe las impresiones o los recuerdos del pasado de vuestro espíritu, porque la materia es como un velo espeso que no alcanza a penetrar en la vida del espíritu. ¿Qué cerebro podría recibir las imágenes e impresiones que el espíritu ha recogido en el trayecto de su pasado? ¿Qué inteligencia podría coordinar con ideas humanas lo que es incomprensible? Por todo esto, no os he permitido hasta ahora saber quiénes sois espiritualmente, ni cuál ha sido vuestro pasado. ¿Podríais entonces saber de qué manera estoy formando el pueblo de Israel? No, yo solo os he revelado lo que debéis saber por ahora y hasta donde podáis comprender. Así os he dicho que sois hijos del pueblo de Israel, que pertenecéis a él por el Espíritu y no por la carne, que vuestra misión es multiplicaros hasta el infinito, invitando a todos a penetrar en el seno de este pueblo, que vuestro destino es llevar la luz por doquiera de los mundos. En el primer tiempo, di a un hombre el nombre de Israel. Fue a Jacob para que fuese el tronco de un pueblo que sería también llamado de la misma manera. Ese nombre fue espiritual para que aquel pueblo quedase en la historia de la humanidad como un libro abierto ante el Espíritu. Aquel pueblo escuchó mi voz, manifestó dones inherentes al Espíritu, recibió mi ley por conducto de Moisés, fue sometido a pruebas muy grandes, no tuvo otra misión en la tierra que la de manifestar delante de los pueblos gentiles la existencia y la ley del Dios viviente y verdadero. Los patriarcas, los profetas, los videntes, los que conducían, los legisladores, los jueces y los reyes, fueron mis emisarios, fueron mis portavoces, mis siervos e instrumentos para manifestarme ya en amor, ya en enseñanzas, ya en justicias. A través de ellos di pruebas de mi poder a otros pueblos. Ahora que han pasado muchos siglos y que el esplendor de aquel pueblo, así como su juicio, han quedado distantes, no despreciéis su historia, porque trasladándola del sentido humano al sentido espiritual,
podréis obtener infinitas lecciones y ejemplos, con lo que acabaréis por comprender que aquel Israel es el símbolo, el sentido figurado, la parábola, y que el nuevo Israel que estoy formando significa la realidad en su sentido espiritual. Mirad, en aquel tiempo, cuando Israel, después de lograr su liberación en el Egipto y de haber conquistado con su fe y su perseverancia la tierra prometida, fundó con sus hijos su ciudad principal y le dio por nombre Jerusalén. Ahí levantó un templo en honor de Jehová, el cual fue como antorcha de fe para los corazones. ¿Quién le hubiera dicho que el pueblo que daba gracias al Padre por haberle concedido reposar en tierra de promisión, que aquella ciudad que llamaban santa había de llevar al cadalso al Mesías? Vosotros que sois el nuevo pueblo, que está luchando por librarse del poder del faraón, que es la materialidad, la ignorancia, el fanatismo, la idolatría. Comenzáis la gran travesía del desierto, mas cuando ya sentíais temor a la soledad, al hambre y a los peligros, vistes de pronto una nube que descendía sobre el monte y que de la nube se desprendía un rayo de luz divina, el cual, al llegar a vuestro entendimiento, se convertía en verbo, en palabra, que es sabiduría. Es esta palabra la ley de Dios, la ley perfecta del amor, de la justicia y de la paz. Es asimismo el nuevo maná que os sustenta y que os permitirá llegar hasta la nueva Jerusalén. Esa ciudad no está ya en esta tierra, no es de este mundo. Esa ciudad existe en lo espiritual, mas cuando estéis habitándola por siempre y entre vosotros llegue cual Mesías, ya no me coronaréis de espinas, ni me daréis vinagre, ni me clavaréis en una cruz. Llegaré entre vosotros como en aquel día en que las multitudes cubrían con sus mantos el suelo, cantaban himnos y agitaban palmas, y me recibiréis en vuestro corazón, celebrando la entrada triunfal del Maestro en Jerusalén. Cuando esto sea, ya no volveré a partir de vuestro seno. ¿Comprendéis el sentido divino de estas revelaciones y el sentido humano que les habéis dado? Ahora estoy de paso entre vosotros, como lo estuve también en aquel tiempo. Ya se aproxima el instante en que deje de hablaros, y la humanidad no ha sentido mi presencia. Desde este monte, desde donde os envío mi palabra y os contemplo, tendré que exclamar la víspera de mi partida: humanidad, humanidad, que no habéis sabido a quién habéis tenido con vosotros. Como en el segundo tiempo, estando próxima a mi muerte, contemplaba desde el monte la ciudad
y entre lágrimas exclamé: Jerusalén, Jerusalén, que no sabéis el bien que habéis tenido. No era el mundo por el que lloraba, era por el espíritu de la humanidad que aún se encontraba sin luz y que aún habría de llorar mucho para alcanzar la verdad. Todo aquello que poseyó el pueblo en el primer tiempo no hubiese sido tan solo un símbolo. Mi justicia omnipotente hubiera conservado intacta aquella ciudad con su templo y sus tradiciones. Mas todo fue destruido para que solo quedase brillando la ley en las conciencias y comprendiesen todos que verdaderamente el reino del Espíritu no es de este mundo. Multitudes, vuestro espíritu se llena de júbilo por haber tenido la gracia de ver la aurora del nuevo tiempo que os fuera anunciado por los profetas y por el Señor vuestro Dios. Estad pendientes de todo cuanto pasa por el mundo, porque no es solamente a vosotros a quienes me estoy manifestando. He venido a sorprender a los hombres en su materialismo, para que se den cuenta del tiempo que están viviendo y reconozcan como señales divinas muchos de los acontecimientos que han visto con indiferencia por haberlos atribuidos a otras causas. En los tiempos pasados hubo épocas en que el pueblo de Dios supo interpretar dentro de la ley que me amaba y que hacía una vida sencilla y virtuosa. Las fibras de su corazón aún eran sensibles, así como también lo era su espíritu. Aquel pueblo vivía en continua comunicación espiritual con su Señor. Escuchaba la voz humanizada de su Creador. Sabía recibir mensajes del mundo espiritual, de aquellos seres a quienes llamaban ángeles, y en el reposo de la noche, en la paz de su corazón y por medio del don de los sueños, recibían mensajes, avisos y profecías a los cuales daban crédito y obediencia. Dios no solo estaba en sus bocas, también se albergaba en su corazón. La ley no era para ellos solo un escrito, sino que era vivida por los hombres. Era natural que su existencia estuviese llena de prodigios que ahora no contempláis. Esos son los ejemplos dignos de imitarse que aquel pueblo dejó escritos con su vida y que ahora deben ser el camino y la simiente para las generaciones que les han sucedido. Entended que si por su sencillez y elevación aquellos hombres sintieron cerca de sí lo espiritual, natural es que el materialismo y la falta de fe de los hombres de este tiempo hayan alejado de sí aquellas manifestaciones. Mas os digo que ya basta de la vida pobre y infecunda y miserable que vive esta humanidad, que por eso os he buscado, llamado al corazón de los que duermen, dando la vista a los ciegos que no aciertan a comprender la verdad, y tocando las fibras escondidas de los hombres para hacerlos sensibles a mi presencia. ¿Creéis difícil que este mundo científico y materialista vuelva a sentir inclinación por la espiritualidad? Os digo
que no es nada difícil, porque mi poder es infinito. La elevación, la fe, la luz y el bien son para el espíritu una necesidad más imperiosa que lo que es para vuestro cuerpo el comer, el beber y dormir. Si los dones, facultades y atributos del espíritu han estado adormecidos por mucho tiempo, despertarán ante mi llamado y harán que vuelva entre los hombres la espiritualidad. Comprended vuestro destino, pueblo. Analizad esta palabra para que lleguéis a conocer vuestra misión. No quiero que intentéis hacer más de lo que en verdad os corresponde, ni que hagáis menos de lo que os he confiado, porque entonces vuestra obra no será firme. Algunos de vosotros en vuestro corazón me decís: Maestro, ¿por qué a veces en vuestra palabra nos hacéis responsables de la paz de la humanidad? Y yo os digo que no seréis vosotros quienes salvéis al género humano de este tiempo, porque es obra sobrehumana, mas sí sois el principio de una nueva forma de vivir, el principio de una humanidad espiritual, y este principio sí tendrá que influir en la salvación y liberación de los pueblos y de las naciones. Es necesario que una vez más os diga que este pueblo que estáis formando en torno a mi manifestación no es un pueblo al que el Padre distinga con su amor sobre los demás pueblos de la tierra. Si el Señor ha puesto su mirada en él, es porque lo ha formado con espíritus que han estado en el mundo siempre, que ha descendido. Una nueva revelación. Son hijos espirituales de aquel pueblo de Israel, pueblo de profetas, de enviados, de videntes y patriarcas. ¿Quién es mejor que ellos podrían recibirme en este tiempo, comprender la nueva forma de mi manifestación y testificar el cumplimiento de mis promesas? Os digo esto, que solamente yo podría revelaros, porque estaba escrito que solo el Cordero podría abrir el libro de los 7 sellos. Os hago saber para que comprendáis la responsabilidad que volvéis a contraer con los demás pueblos del mundo, ante los cuales debéis ser como un espejo que refleje mi ley. Para este pueblo, solo un Dios ha existido, y sabe que Cristo fue el Verbo, a través del cual habló el Padre a los hombres. Ni Moisés, ni Abraham, ni Salomón, ni Elías, ninguno de los profetas fue visto por él como divinidad. En cambio, ¿cuántos enviados del Señor han sido divinizados en otros pueblos, olvidando o desconociendo con ello al Dios verdadero? Cuando hablo de mi pueblo Israel, del pueblo del Señor, me refiero a los que han traído misión espiritual a la tierra, a los que dieron a conocer mi ley, a los que me anunciaron, a los que me fueron fieles, a los que proclamaron la existencia del Dios viviente, a los que perpetraron la semilla del amor y a los que supieron reconocer en el Hijo la presencia y la palabra del Padre. Esos son los que forman el pueblo de Dios,
Ese es el Israel, el fuerte, el fiel, el prudente Israel. Esa es mi legión de soldados fieles, fieles a la ley, fieles a la verdad. Los que persiguieron a mis profetas, los que laceraron el corazón de mis enviados, los que volvieron la espalda al Dios verdadero para inclinarse delante de los ídolos, los que me negaron y me burlaron y pidieron mi sangre y mi vida. Esos, aunque por la raza se nombrasen israelitas, no eran del pueblo escogido, no eran del pueblo de los profetas, de la legión de iluminados, de los soldados fieles, porque Israel es nombre espiritual que indebidamente fue tomado para denominar una raza. También debéis saber que todo aquel que aspire a formar parte de mi pueblo puede lograrlo con su amor, con su caridad, con su celo, su fidelidad en la ley. Mi pueblo no tiene tierras, ni ciudades determinadas en el mundo. Mi pueblo no tiene raza, sino que está en todas las razas, entre toda la humanidad. Esta porción de hombres que escuchan mi palabra y reciben las nuevas revelaciones son solo una parte de mi pueblo. Otra parte está diseminada por la tierra y otra, la mayor, habita en el valle espiritual. Ese es mi pueblo, el que me reconoce y me ama, el que me obedece y me sigue. Delante del pueblo marchan como guías 144,000 escogidos. Unos están en materia y los otros en espíritu. Detrás de ellos caminan grandes legiones, lo mismo de espíritus que de hombres que tratan de conquistar la luz para llamarse dignamente hijos del pueblo de Israel. Los hijos de este pueblo siempre dieron pruebas de tener potestad sobre los elementos de la naturaleza. Siempre dieron pruebas de tener potestad sobre los elementos de la naturaleza. Su paso por el mundo dejó huella de grandes maravillas que asombraron a la humanidad de aquellos tiempos. Esa potestad debe seguirla demostrando Israel al mundo, porque ella habla de la superioridad del espíritu sobre la materia. Ved entre vosotros a los profetas. Mirad cómo los hombres, las mujeres, los ancianos y aún los niños testifican mi verdad por medio de sus revelaciones. Poseéis la elevación del espíritu para orar, la potestad para haceros oír y obedecer por los elementos, de lo cual tuvisteis ejemplos en Noé, venciendo la furia de las aguas. En Josué, a quien le atribuís que detuvo la carrera del sol, sobre lo cual os digo que los astros jamás han detenido su curso y que fue mi luz divina, semejante a un sol radiante que prolongó el día y ocultó la noche para que el pueblo alcanzara la victoria, mientras el universo continuaba su trayectoria sin salirse de sus leyes de armonía. Moisés también tuvo potestad sobre los elementos y a su voz obedecían las aguas, los vientos, las rocas. He confiado al hombre esta naturaleza para que de ella se sirva
pero Él ha transformado el orden de la creación y se ha convertido en esclavo de la naturaleza, en la que ha buscado muchas veces su Dios. En el segundo tiempo, os di una lección más sobre estas enseñanzas. Cuando hice calmar la tempestad, al extender mi mano. También cuando anduve sobre las aguas o cuando resucité a los muertos. Los milagros que realicé en aquel tiempo fueron para salvar al perdido, para convertir la tiniebla en luz y el odio en amor. Yo no vine a maravillar o a sorprender a los hombres con aquello que sirviera solo para asombro de su entendimiento, como algunos que se hacen admirar de los hombres como seres superiores, haciendo aparentes milagros y que sin embargo no son capaces de convertir a un pecador. Yo no he venido a enseñaros ciencias superfluas o sorprendentes. Yo os he revelado mi existencia y el porqué de la vuestra. Os he descubierto que el fuego que da vida y todo lo anima es el amor. Es el principio de donde ha brotado toda la naturaleza. Preparaos para que cuando mi palabra cese, vayáis a las distintas naciones de la tierra, donde encontraréis pueblos cuyo origen se pierde en el tiempo, en los que sus habitantes practican cultos y ciencias, en medio de los cuales se ha manifestado el mundo espiritual. Ahí oiréis hablar de transformaciones, de maravillas y milagros, ante los cuales quedaréis asombrados. Cuando alguno de vuestros hermanos os muestre el poder de sus ciencias ocultas, no temáis ni os asombréis, que mayores maravillas os he enseñado. Tampoco vayáis a juzgar a nadie, porque cada pueblo ha buscado la verdad acerca de la vida espiritual según su capacidad y creencia. Mi paz sea con vosotros. Hermanos, en esta bendita enseñanza, el Padre nos ha venido a aclarar por qué en sus distintas enseñanzas, en sus lecciones, nos llama hijos de Israel. ¿Por qué nos llama Israel? Él nos dice que somos Israel porque es un pueblo que Él está congregando desde su nueva revelación. Porque nadie mejor sabe qué espíritu mora en cada uno de los que han sido llamados en este tercer tiempo. Nos explica que los espíritus que moran en nosotros, que los espíritus que moran en aquellos que fueron marcados antes de 1950, fueron espíritus que fueron marcados aún antes de que llegaran a la tierra, que fueron escogidos, que esos espíritus fueron creados por nuestro Padre y que vivieron en el mundo espiritual, donde recibieron lecciones, donde recibieron enseñanzas que prepararon a esos espíritus para que en un futuro llegaran a la tierra, para que moraran en la tierra. Esos espíritus
somos nosotros. Somos parte de ese pueblo espiritual, de ese espíritu, de ese pueblo de Israel que vivió con nuestro Padre en el mundo espiritual y que ahora estamos destinados a entregar al universo, a entregar a las naciones la palabra del Señor, a diseminar su semilla bendita, a que nosotros seamos como un espejo con nuestras costumbres, con nuestra forma de ser, con nuestro amor a Dios, con nuestro culto perfecto hacia el Señor de manera espiritual, donde nos alejemos del culto al faraón que aún existe en la actualidad. Nos dice nuestro Padre que ese faraón es el materialismo, es la soberbia, son las pasiones, es el egoísmo, es la guerra, son los odios, todo aquello que mancha nuestros espíritus y que nos aleja de Dios. Nos pide el Padre que cambiemos, que regresemos a Él, que seamos el Israel espiritual que Él escogió para beneficiar a la humanidad. Nos dice que Israel tiene un significado espiritual y que ese nombre nos los ha dado para que tengamos presente que formamos parte del pueblo de Dios, porque Israel no representa ningún pueblo de la tierra, sino un mundo de espíritus. Nos dice nuestro Padre que es necesario que conozcamos el origen y el sentido de ese nombre. Necesitamos que nuestra fe en que somos hijos de ese pueblo, que sea absoluta, y necesitamos tener pleno conocimiento de quién y por qué hemos recibido esa denominación para que podamos hacer frente a los ataques que mañana recibamos de quienes le dan otro sentido al nombre de Israel. Efectivamente, hermanos, frente al Israel espiritual existe la nación Israel de Israel que vive en Medio Oriente. Ellos, hermanos, nos profetiza nuestro Padre que van a pelear esa denominación con nosotros, con los espiritualistas trinitarios marianos. Y nosotros debemos saber por qué nos denominamos pueblo de Israel. Somos el Israel, efectivamente, hermanos, pero no somos el Israel material, no somos el Israel formado con la carne del pueblo hebreo, con la carne de los judíos que viven en aquella nación. Somos israelitas, pero israelitas por el Espíritu, porque somos escogidos de nuestro Padre para cumplir una misión espiritual diferente a la que tiene aquel pueblo. Y por eso, hermanos, debemos tener fe en que somos parte de ese pueblo escogido del Padre, pero es un pueblo de naturaleza espiritual. El Padre nos dice que Él formó aquel pueblo de Israel, el cual escuchó su voz, que manifestó dones inherentes al Espíritu, que recibió la ley de Moisés, que fue sometido a pruebas muy grandes, que no tuvo otra misión en la tierra que la de manifestar delante de los pueblos la existencia y la ley del Dios viviente y verdadero. Aquel pueblo hebreo, hermanos, en su trayectoria pasó por el desierto,
En ese desierto vivió durante 40 años, viviendo pruebas, sufriendo calamidades, hambre. Sin embargo, hermanos, esa pobreza, esa hambre, esos dolores, esa restitución tuvo una finalidad. Recuerden, hermanos, que el Padre nos dice que cuando Israel vivió en Egipto, se contaminó con las costumbres paganas de aquel pueblo. Y fue necesario purificarse, fue necesario limpiarse de esa adoración del becerro de oro, de todo aquello que traía acumulado y que lo había alejado del Dios verdadero. Por eso ese sufrimiento. Y ahora, hermanos, nos dice nuestro Padre, ustedes están en camino a la nueva ciudad, a la ciudad de Jerusalén, pero no a la ciudad material, sino a la Jerusalén espiritual, donde nos espera, donde estaremos también esperando al Padre, como lo estuvo el pueblo en Jerusalén cuando llegó el Maestro y lo recibieron con palmas, Bien. Con alegría, con canto. Y Él quiere que nosotros nos preparemos también para entrar a ese pueblo de Israel, a esa Jerusalén espiritual, donde Él llegará con nosotros para que lo adoremos, para que nos alegremos, para que lo tengamos en nuestro corazón y no lo crucifiquemos nuevamente, sino que cambiemos, hermanos. Hagamos un esfuerzo por cumplir con la ley del Padre y no sigamos crucificándolo, no sigamos haciéndolo sufrir. Hermanos, esto es lo que puedo compartir con ustedes. Que la paz del Señor siga con nosotros. Muy bien, muchas gracias a nuestro hermano Jorge Rosas allá en Querétaro. Sí, el tema es profundo como todos y hay que darle un sentido espiritual. Recuerda que para el jueves tenemos una segunda oportunidad para abundar sobre el tema y ahí se da la participación general. Ahí vas a tener otros 30 minutos para abordar todavía más profundamente lo que quedó de la enseñanza y parte de lo que se dio. Gracias nuevamente, Jorge, por tu aportación. Vamos a pedir que cierres el micrófono para que no se viciela. Gracias. Pues bien, hermanos, terminada la entrega en cátedra que el Padre nos legó y que la manifiesta en voz de nuestro hermano Jorge, va a haber 3 participaciones breves para entrar a las videncias y a culminación del enlace. La primera participación pues la voy a tomar yo, un servidor, donde es importante que todas las enseñanzas que el Padre manifiesta a través o manifestó a través del portavoz hasta 1950, ahora le demos una interpretación espiritual a cada una de ellas, no irnos a lo textual solamente. ¿Cómo nació el pueblo de Israel en este mundo? El Padre dice que fue en el primer tiempo a través de Jacob, el que en su elevación espiritual en una noche se elevó a las alturas y tuvo muchas revelaciones dadas por el Padre, y en el cual se hizo merecedor en esa elevación a que le nombrara Israel. Ahí es donde da inicio el pueblo de Israel y le hizo contemplar una escala, la escala de Jacob, la que comúnmente
se ve todavía en los recintos y que muchas veces no sabe uno ni qué representa. Que el Padre la permitió de 1950 para atrás por el desarrollo evolutivo que todavía se tenía y que ahora nos da el significado de ella, y el cual se los voy a entregar en un minuto después de esto. Después vino Moisés, el pueblo cayó en idolatría, fue víctima del faraón, y llamó a Moisés, dentro de esos hijos del Israel espiritual de aquel tiempo, a que hiciera esa gran labor de liberar al pueblo, a sus hijos, del fanatismo, de la idolatría de aquellos años, del paganismo. Y de ahí tuvo que atravesar, conocemos la historia, el desierto a la tierra prometida. Ese desierto tiene también un significado espiritual, el cual se va a entregar. En la segunda era, en el segundo tiempo, se manifiesta nuevamente el Padre a través del Cristo encarnado en Jesús de Nazaret, y se le hizo presente nuevamente aquel pueblo de Israel que moraba en esta tierra, el cual le siguió, mas el cual lo victimizó, dice el Padre, que se dieron por llamarse Israel, mas no son Israel espiritual, porque hicieron todo lo contrario a lo que Jesús vino a predicar, a exhortar, a que se practicara. Israel fue aquellos que lo siguieron, aquellos 12 apóstoles y demás que han vivido en todas las eras. Y cómo se manifestó en su despedida, se fue en una nube y prometió regresar igualmente, así lo visualizaron, que se elevó a las alturas en una nube, y en una nube regresó nuevamente a esta tercera era que inició en 1866 a darnos luz con nuevos conocimientos, con nuevas revelaciones, a través de esa nube y rodeado de legiones espirituales que fueron el mundo espiritual de luz. Es vasto el tema, pero me voy a concentrar en estos 10 minutos a ver si alcanzo a dar el discernimiento que el mismo Padre en la enseñanza nos da. ¿Qué es la escala de Jacob? Que contiene 7 peldaños. 7 peldaños de ascenso, los cuales estamos viviendo, y tal vez estemos en el 6º. Dice: en verdad os digo que no habéis meditado en lo que pensáis. Lo que creéis contrario a mis leyes es precisamente la confirmación de la ley de amor. Y para que mejor lo entendáis, escuchad. En la escala divina hay un número infinito de seres cuya perfección espiritual le permite ocupar diferentes peldaños según el grado de evolución que han alcanzado. Vuestro espíritu fue creado con atributos adecuados para evolucionar por esa escala de perfección y llegar hasta determinado fin en los altos designios del Señor. El amor es la escala. El arcano que os estoy revelando es mi propio espíritu, y cual se encuentra más allá de la escala de Jacob. Esos 7 peldaños de perfeccionamiento se han manifestado también en etapas, desde Abel y Caín, que se abrió el primer sello, hasta este 6º. Ahí también está la identificación de la escala de Jacob, que es la que se tiene que en 7 peldaños, en 7 sellos, avanzar para entrar a la escala de perfeccionamiento, y de ahí hacia la escala divina. Por eso dice el Padre: yo no estoy en la escala porque soy perfecto. En ella solo están los seres que caminan en pos de la perfección. ¿Quién puede sentir en mí que mi doctrina sea
para su espíritu como un pesado fardo? Si comparáis su peso con el de una cruz, comprenderéis que ahora yo soy vuestro Cirineo. ¿Sabéis qué significado encierra aquella escala que en sus sueños contempló Jacob? Esa escala representa la vida y la evolución de los espíritus. El cuerpo de Jacob dormía en el momento de la revelación, pero su espíritu se encontraba despierto. Él se había elevado hacia el Padre buscando como medio la oración, y al penetrar su espíritu en las regiones de luz, alcanzó a recibir un mensaje celestial que quedaría como un testamento de revelaciones y verdades espirituales para su pueblo, que es toda la humanidad. Porque Israel no es un hombre material, sino un hombre espiritual. Aquí comprobamos lo que en la lectura que nos hizo nuestro hermano Jorge nos determina el Padre. Desde los primeros tiempos ya venía el Padre aleccionando a la humanidad que venía perdido, que estaba perdida, aquellos espíritus que preparó en las altas moradas de la espiritualidad. Son ellos, Jacob, los profetas en el primer tiempo, los patriarcas, y después vino en la segunda era el Cristo encarnado, Jesús, con sus apóstoles y todos los que hicieron su apostolado al lado de ellos y que lo vieron llegar en una nube, pero no materialmente. ¿Cuál es el sentido espiritual de la nube? Dice, en el segundo tiempo, cuando me hizo visible a mis discípulos por última vez entre nubes, al desaparecer de su vista, hubo tristeza en ellos, porque en ese instante sintieron quedar en soledad. Mas luego escucharon la voz del ángel emisario del Señor que les decía: varones Galileos, ¿qué es lo que miráis? A este mismo Jesús que hoy habéis visto ascender a los cielos, le veréis descender en la misma forma. Ya estaba preparando la venida para esta tercera era. Entonces ellos comprendieron, cuando el Maestro volviera a los hombres, lo haría espiritualmente. Y les dice: no volveréis a verme en cuanto hombre, hoy tenéis que prepararos para contemplarme en espíritu. Así se os dio a entender desde el segundo tiempo. Fíjense la preparación que nos está haciendo aquí. En una nube ascendió el Maestro la última vez que estuvo visible, aún ante sus discípulos, y en esa misma forma se os había anunciado que volvería. Yo os revelé que mi retorno sería en una nube. Hoy que ya me encuentro entre vosotros y que por lo tanto he cumplido aquella palabra, de cierto os digo que la nube es la representación de mi presencia en espíritu. En la misma forma en que me vieron ascender mis discípulos, una vez que dejé concluida mi obra en el segundo tiempo, así he descendido en este tiempo entre la humanidad. Ahora que vengo en la nube, estoy posándome en vuestro espíritu. Por lo tanto, mis manifestaciones en este tercer tiempo son invisibles a los ojos mortales. Solo el espíritu, con sus sentidos elevados, es el que puede mirar, sentir y comprender mis revelaciones. Aquí está la comunicación de espíritu a espíritu por medio de los dones. Elegí la nube como símbolo para que representase mi llegada al mundo en el tercer tiempo. Heme aquí sobre la nube, rodeado de ángeles que son los seres espirituales que han venido a manifestarse entre vosotros, y como mensajeros de mi divinidad y como buenos consejeros vuestros. Ahí está la ayuda que tenemos. Los rayos de luz son mi verbo que os habla de nuevas revelaciones, que desborda sabiduría en todo entendimiento. Hay quien ha visto una imagen de una paloma con rayos. Es la representación material de lo que el Padre nos está diciendo ahora. Sabéis que aquella nube sobre la cual me vieron ascender mis discípulos la última vez que a ellos me manifesté, ¿qué es? Pues en verdad quedó escrito que sobre la nube vendría nuevamente, y lo he cumplido. El 1 de septiembre de 1866 mi espíritu vino sobre la nube simbólica a prepararos para recibir la nueva lección. Después, en 1884, principié a daros mi enseñanza.
No llegué en cuanto hombre, sino espiritualmente limitado en un rayo de luz para posarlo sobre el entendimiento humano. Es menester espiritualizarse para encontrar la esencia divina en donde estoy presente. Por eso os digo que tiene mérito que creáis en esta palabra, porque es dada a través de seres imperfectos. La espiritualidad como fundamento nos va a dar la visión de todo lo que el Padre nos ha permitido. Y sobre el desierto, ya para culminar, ese desierto que ahora atravesamos nosotros, porque se está repitiendo, pero espiritualmente, tal vez la misma historia de los primeros y los segundos tiempos. Ese desierto que caminó Moisés al lado de su pueblo, ahora lo está haciendo el Espíritu Santo, Elías, María y el mundo espiritual con nosotros. Dice: en vuestro desierto de restitución está descendiendo el maná celestial. Nuestra restitución, nuestra expiación, la palabra que desciende es el desierto y el maná que viene a llenar el Padre. Dice: cuando lleguéis a la mansión divina, os sentaréis a la mesa del Padre a comer sus manjares. El desierto extenso representa la expiación y el camino, la evolución del espíritu. Después me interné en el desierto en el segundo tiempo para meditar, para enseñaros a penetrar en comunión con el Creador y contemplar desde el silencio del desierto la obra que me esperaba, para enseñaros con ello que para levantaros al cumplimiento de la obra que os he confiado, antes tenéis que purificaros. Después, en el silencio de vuestro ser, buscad la comunión directa con vuestro Padre, y así preparados, limpios, fortalecidos y resueltos, levantaos con firmeza al cumplimiento de vuestra delicada misión. En este tiempo estáis atravesando un nuevo desierto, en el cual no habéis perecido de hambre, porque en él se ha hecho el milagro de mi palabra, hambre de espiritualidad, que ha sustentado a vuestro espíritu, como os alimentasteis con el maná en la soledad del desierto en el segundo tiempo, y después que comisteis de los panes y de los peces del milagro de Jesús, también así me manifesté en el desierto. Ahora no es el desierto de candentes arenas el que atravesáis, ni es el pan de la tierra el que os estoy ofreciendo. Ahora vais hacia la cumbre de la montaña y os alimenta el pan de la vida eterna. Vuestro espíritu comprende perfectamente el sentido figurado en que os hablo, porque vuestra evolución espiritual os permite penetrar en el fondo de mis enseñanzas. Habéis tenido que penetrar en el gran desierto espiritual para conocer la sed, la soledad, las necesidades, las vicisitudes, el hambre, la debilidad. Ha sido entonces cuando os habéis levantado en busca del agua de la vida y en busca estáis del oasis, en pos de alguna huella que os llevase a tierras de paz. Aquí está el desierto y todavía es más abundante la lección, pero con esto esperamos dar por asentada esta explicación que el mismo Padre nos da, cómo es que el nuevo pueblo de Israel tiene que entender sus enseñanzas no textualmente sobre la materialidad, sino darle un sentido espiritual a todas sus explicaciones dentro del sentido figurado que nos habla. Ahí vamos entendiendo, y el que entiende pues se está sumando a ese pueblo de Israel que el Padre exhorta a que compongamos, no nada más nosotros los que llevamos el espiritualismo trinitario mariano, sino a toda la humanidad. Es para todos, porque las 12 tribus, lo ha dicho, están diseminadas en el orbe terrenal. Muchas gracias por escucharme y vamos a darle la palabra a Nachito a ver qué nos quiere comentar al respecto. Adelante, Nacho, línea abierta para ti. Muchas gracias, José Manuel.
Que la paz sea con todos mis hermanos. Pues muy bien, hermanos, de verdad esta lección es bastante amplia. Nuestro hermano Jorge nos regaló del libro 9, del libro 6, este aprendizaje, pero es mucho más allá, es muy, muy profunda, porque realmente en todos los libros vamos a poder encontrar lo que es el espiritual, el Israel espiritual, en el 2, en el 3, en el 5, en el 8, en el 12. La mayoría de los libros nos van a hablar de lo que es el Israel espiritual. Muy, muy bien. Hemos escuchado que el Israel no representa a ningún pueblo aquí en este mundo donde habitamos nosotros, sino es el mundo espiritual. Es a ese mundo a donde nosotros el día de mañana vamos a llegar. Pero por ahora nos dice que nosotros somos el pueblo espiritual y que ya el Padre ya nos empieza a ver capaces de comprender muchas lecciones. Y esto es por la dedicación de cada uno que ha aprendido a estudiar, que ha aprendido a analizar y que ha empezado a poner en práctica todas estas lecciones. Ahora nosotros somos estos hijos del pueblo de Israel que pertenecemos por el Espíritu y no por la carne, hermanos. Debemos de ir comprendiendo que todas estas palabras que el Padre nos trae, todo este alimento, siempre, siempre es espiritual. Nosotros ahora debemos de entender que somos este nuevo pueblo que va luchando para vencer el materialismo que nos ha atado con esas cadenas a la ignorancia, que vamos luchando por empezar a comprender todas estas lecciones, darles el sentido espiritual, darle la comprensión de lo que es la esencia de esta palabra. No Él está repitiendo las mismas palabras que el Padre nos entrega, sino quiere que nosotros ya comprendamos, que empecemos a romper ya esos fanatismos, la idolatría que por tantos siglos nos ha amarrado, nos tenía atados. Esta palabra que escuchamos domingo a domingo, que es la ley de nuestro Padre, la ley de Dios, que es la ley perfecta del amor, la ley perfecta de la justicia y de la paz. Es el sustento que el Padre nos viene a dar. Es este alimento. En el primer tiempo habló del maná. Ahora este maná es esto que recibimos. Esta fruta en sazón. Es el pan sin levadura que estamos tomando, que debemos de saborear, que por medio de esta palabra, si nosotros la vamos comprendiendo, nos permitirá llegar a ese nuevo lugar que en esta lección lo ha mencionado como la Nueva Jerusalén. Pero comprendamos también que esta ciudad no está en esta tierra, porque es espiritual. Sabemos que existe un pueblo material llamado Israel, sabemos que hay un lugar material llamado Jerusalén. Pero empecemos a comprenderlo ya totalmente espiritual, lo que el Padre nos entrega. Hay una entrega que nos hace, que nos dice que Él vendrá a nosotros en aquel día, como en aquel segundo tiempo cuando Él iba entrando a ese pueblo material de Jerusalén, donde aquellos hermanos, nuestros hermanos, pusieron sus mantos en el suelo, cantaban esos hosanas
y agitaban esas palmas para darle ese recibimiento en aquellos corazones donde se sentían gustosos, teniendo un triunfo porque el Maestro había llegado a ese Jerusalén material. Ahora, nosotros, ¿cómo vamos a tender esas mantas? ¿O qué cantos le vamos a entregar al Maestro? ¿O qué vamos a quitar para sentir en el corazón esa presencia, esa llegada del Maestro? Yo quiero interpretarlo como las mantas, entregar las buenas obras que podamos hacer a nuestra hermana humanidad, todas nuestras oraciones que elevemos por nuestra hermana humanidad, ya no por nosotros ni por los nuestros, por nuestra hermana humanidad. En lugar de cantar las hosanas, esos serán nuestros cantos, esas oraciones que podamos entregar. Y en lugar de agitar esas palmas, entregaremos su palabra, esta doctrina, y llevarla a todos los rincones de este mundo. En aquel segundo tiempo, el Maestro contempló esa ciudad y les clamó desde aquel monte a esa ciudad que le dijo: Jerusalén, Jerusalén, no sabéis el bien que habéis tenido. Aquella ciudad no se dio cuenta de lo que tenía, de aquella bendición que había llegado hacia él. Y el Maestro lloró, pero no lloró a ese mundo material, sino lloró al espíritu de toda esa humanidad, porque ahí tuvimos un tiempo perdido por no haber comprendido lo que el Maestro había traído a este mundo. Nos hace preguntas el Maestro en esta misma lección, que si es difícil que ese mundo científico que tenemos y material, que todo lo vemos en negocio, vuelva a sentir inclinación por la espiritualidad. Y Él nos dice que de verdad no es nada difícil, siempre y cuando tengamos esa elevación, que tengamos fe, que tengamos la luz y el bien, o sea, el conocimiento de esta palabra y llevarla en bien a todos nuestros hermanos, para que nuestro espíritu sienta esa necesidad, porque el espíritu es el que tiene que alimentarse. Nuestro cuerpo comerá, beberá, dormirá, tendrá que vestir, pero mientras el espíritu esté bien alimentado de estos conocimientos, lo demás no nos importará, porque sabremos que llegará en su momento preciso. Por eso nos pide que analicemos esta palabra, para que lleguemos a conocer esta misión que nos corresponde. Somos el principio de esta nueva forma de vivir, hermanos. Somos el principio de esta humanidad espiritual. Tendremos que ser influyentes nosotros en la salvación de todos los pueblos de esta tierra, en la liberación, para que esos espíritus alcancen la luz. Y no es que nosotros tengamos esa responsabilidad plena de salvar al mundo, el Padre lo ha dicho. Es imposible que cada uno de nosotros lo haga, pero por medio de nuestras oraciones, por medio de llevar esta palabra, esta doctrina a un hermano más, y cada vez a un hermano más, iremos haciendo mejor este mundo.
El Padre, cuando habla de ese pueblo de Israel, que es el pueblo del Señor, Él se refiere a aquellos que van trayendo su misión espiritual a este mundo. Y como lo decía nuestro hermano José Manuel, no solamente los que conocemos esta doctrina, todos, porque todos salimos de la esencia del Padre. Él nos dotó de este espíritu, nos lo entregó limpio para que lo lleváramos a este mundo, y por medio de nuestra restitución tenemos que regresarlo exactamente igual. Somos espíritus, hermanos. Tenemos que dar a conocer esta ley que nos entrega el Padre. Tendremos que ser fieles. Tendremos que seguir proclamando la existencia de nuestro Padre con esta palabra que nos va entregando. Él nos ha entregado semillas de amor. ¿Y qué hacemos? ¿Las guardamos? ¿De vez en cuando nos acordamos para regarlas? ¿Para esparcirlas? Tenemos que seguir sembrándola constantemente, día a día, minuto a minuto. Esta semilla de amor. Tenemos que reconocernos como hijos de Dios. Nosotros somos este nuevo pueblo de Israel, este nuevo pueblo de Dios. Somos los fuertes, somos los fieles. Somos el Israel prudente. Somos los soldados fieles, hermanos, de esta ley. Fieles a la verdad. Esta verdad que el Padre nos viene a entregar. Y que nosotros debemos de estudiarla, analizarla y obtener esa esencia, porque esa esencia nos llevará a dar el efecto de nuestras acciones cuando nuestros hermanos nos vean entregando los ejemplos verdaderos y puros, elevados hacia esta doctrina de amor que el Padre viene a derramar en nosotros. Que la paz sea con ustedes, hermanos. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestro hermano Ignacio Mota allá en Atlisco, Puebla. Vamos con Ángel Fuentes para cerrar el segundo bloque y nos vamos a las videncias para cerrarlo. Adelante, Ángel, por favor, línea abierta para ti. No te escuchamos, yo no lo escucho, ¿lo escucha tú, Nachito? No lo escucho y tiene su micrófono abierto. No te escuchamos, necesitas salir e ingresar de nuevo, Ángel. Por favor, sal e ingresa de nuevo para poder escucharte. Yo tampoco lo escucho, no se escucha. Bien, pues vamos a esperar a que salga y entre de nuevo nuestro hermano Ángel. Vamos a pedir que vayan levantando su mano los que tengan alguna evidencia que entregar. Sí, adelante, Mari, por favor, con tu evidencia. Bendiciones para todos mis hermanos. El Padre nos dice que tenemos que ser hijos trinitarios, marianos, y que somos unos apóstoles más, unos ejemplos más a la enseñanza bendita que es la niñez, la ancianidad y todo. Hay que desparpajarla, lo que Dios nos ha dado muchas luz, fuerza y fortaleza en la mente. Nachito, él dijo unas palabras muy buenas y muy ejemplares en que desde que nosotros nacemos
hasta que nosotros crecemos, traemos esa luz bendita de mi Padre, que no todos los traen, pero son unos ejemplos buenos al seguir. Eso es todo lo que puedo decirle. Gracias, hermanos. Muchas gracias por tu aportación. Vamos a pedirle a nuestra hermana Arcelia o Jorge que nos espere un minuto para ver el cierre del segundo bloque con Ángel. Adelante, Ángel, a ver si ahora sí te escuchamos. ¿Ya me escuchas, José Manuel? Adelante, por favor. Gracias, mil perdones, se cortó el internet, yo los oía perfectamente bien, pero esta es una enseñanza muy hermosa y que debemos de tener en cuenta, porque es un privilegio el nombre que nos hace nuestro Dios, que somos el Israel espiritual. No el Israel por la raza, no el pueblo judío, sino somos un nuevo pueblo encarnado en diferentes naciones, en diferentes seres en todo el mundo. Nos define quién es el Israel y nos dice que es el pueblo a quien está congregado en torno a su nueva revelación y al pueblo que lo ha escuchado en las revelaciones anteriores. Y que ese nombre tiene un significado espiritual, no para distinguirnos, sino para darnos obligaciones, porque es el pueblo de Dios en el que Él cree que debemos de ser de utilidad para el mundo. Nos habla de que entendemos esa escala de Jacob, que es la escala espiritual, que es la escala de evolución de las diferentes etapas por las cuales tenemos que atravesar, y que ahora estamos en la sexta etapa. Nos habla de que ese cargo lo tenemos desde que formó nuestro espíritu, antes de que apareciéramos encarnados en la tierra. Y como nos dice en otros textos, que no nos permite saber quiénes somos, porque o caeríamos en una tristeza por haberlo condenado, o porque nos ensoberbecíamos por saber quiénes fuimos en los tiempos pasados. Ya lo dijiste tú, José Manuel, empezó en el primer tiempo dándole el nombre de Israel, el fuerte, el perseverante, a Jacob, porque fue el primero que reconoció al Dios viviente, al Dios vivo. Anteriormente se honraba pues, a esa divinidad por medio de ídolos, por medio de representaciones. Ese pueblo se formó, escuchó su voz a través de la caminata que hizo con Moisés y fue sometido a muchas pruebas. Su misión fue de manifestar a ese Dios viviente entre los pueblos y a ese Dios verdadero, a esa ley que nos vino a dar desde los primeros tiempos, esa ley de amor. Y en ese pueblo vivieron los patriarcas, los profetas, los videntes que conducían al pueblo, los jueces y los reyes. Todo eso se habla en el primer testamento, es la historia del pueblo judío. Todos ellos fueron portavoces
e instrumentos de ese Dios, amor, para manifestarse y conducir a su pueblo. Y hablo, Nachito, de esa Jerusalén, de esa tierra prometida, que ahora conocemos que ese nuevo Jerusalén, esa nueva tierra es espiritual. Y nos hace un llamado, que no caigamos como en el segundo tiempo, habiéndolo tenido, y gritar como gritaron, como gritó él, Jerusalén, Jerusalén, que no sabéis el bien que habéis tenido. Lo hagamos, comprendamos ahora, humanidad, humanidad, que no has sabido a quienes habéis tenido con vosotros. Debemos de reconocer, es Dios mismo, es un privilegio el que hable nuevamente a su pueblo. Nos hace un llamado en toda esta palabra a decirnos que el reino del Espíritu no es el de este mundo, que existe algo más precioso, más maravilloso, y que Él lo quiere compartir con nosotros. Nos habla también que no solamente a nosotros es a quien se ha manifestado. Él ama a todos sus hijos, a todas sus criaturas. Nos dice en su palabra que el hombre en esta época está materializado, y nos viene a hablar precisamente para que nos demos cuenta del tiempo que estamos viviendo. Que volvamos a aquellos tiempos en que el pueblo de Dios lo oía y vivía virtuoso, porque obedecía a su ley, porque vivía en el amor y hacía una vida sencilla. Que aquel pueblo vivía en continua comunicación espiritual con su Señor y escuchaba la voz humanizada de su Creador y sabía recibir mensajes del mundo espiritual. De todo eso podemos hacerlo en este tiempo. Tenemos que empezar a oír la voz de nuestra conciencia. Tenemos que empezar a elevarnos a través de la oración para establecer esa comunicación que nos vino a enseñar con toda su enseñanza, esa comunicación de espíritu a espíritu, del espíritu divino a nuestro espíritu, pero en forma consciente. Comunicación es entendimiento, es hacer preguntas, es responder, y a su vez nosotros hacerle a Él esas preguntas. Nos habla de que por la falta de fe en este tiempo nos hemos alejado de poder hacer y tener esas manifestaciones. Y nos dice ya basta de la vida pobre, infecunda y miserable en que vive esta humanidad. Y por eso es que ha venido a buscarnos nuevamente, llamándonos al corazón de aquellos que dormimos, y ha venido a darle vista a los ciegos que no aciertan a contemplar la verdad, y para hacernos a todos sensibles a través de su palabra, de su presencia. Que este mundo materialista quiere que vuelva a sentir esa inclinación por la espiritualidad, y que para él no es nada difícil, porque su poder es infinito, y nos dice cómo lo vamos a lograr: con la elevación, la fe, la luz y el bien, porque esos son una necesidad imperiosa
para nuestro espíritu como lo es el comer, beber y dormir. Nos habla de que comprendamos nuestro destino, que es analizar esta palabra, para que lleguemos a comprender nuestra misión claramente y que no debemos de hacer más de lo que en verdad nos corresponde, ni debemos hacer menos de lo que nos ha confiado. Y habló también Nachito, que no vamos a ser nosotros los que vamos a regenerar a la humanidad, pero sí seremos el principio de una humanidad espiritual, dejando atrás ritos, tradiciones, materialismo, y que esa influencia tendrá que ser en la humanidad como salvación y liberación de las naciones. Todo aquel que aspira a formar parte de su pueblo nos dice que podemos lograrlo con su amor, con caridad, con celo y siendo fieles a su ley. Y que este pequeño grupo de hombres que escuchamos su palabra y recibimos sus nuevas revelaciones, somos una parte de ese pueblo, del pueblo bendito de Israel por el Espíritu, del pueblo de Dios, que está diseminado por toda la tierra y que la mayor parte habita en el valle espiritual. Que adelante de nosotros marchan como guías 144,000 escogidos, unos en materia y otros en espíritu. Entonces, si somos unos pocos los que escuchamos la palabra, son muchos los que van adelante tratando de influenciar a la humanidad. En este tiempo existen profetas, lo vemos con hombres, mujeres, ancianos y niños, que están viendo visiones y están dando testimonio de sus revelaciones. Que los milagros que realizó en aquel tiempo fueron para salvar al perdido, para convertir la tiniebla en luz y el odio en amor. Ese es el poder que tiene su palabra y que nos ha revelado su existencia y el porqué de nuestra existencia, para qué venimos, quiénes somos, por qué debemos de evolucionar, hacia dónde vamos. Nos viene a hacer y aclarar una cantidad enorme de que creíamos y le llamábamos misterios. Pero sobre todo nos viene a revelar el amor, que es el principio donde han brotado todas las naturalezas. Es mucho por comentar, es mucho por analizar. Creo que no es necesario en cada reunión incluir nuevos textos, sino con los que tienen son suficientes para que tengamos un concepto real. Espero que con lo que he dicho por mis hermanos y con lo que hemos podido comentar, valoremos ese título que nos dice el Padre, que somos parte del pueblo de Dios. Pero ese pueblo de Dios podemos ser todos los hombres cuando nos purifiquemos, cuando lo amemos y cuando sigamos sus principios y su ley. Gracias, hermanos, por el favor de su atención. Muchas gracias a nuestro hermano Ángel por su aportación y su análisis. Ahí están las bases para el nuevo pueblo de Israel, los fundamentos y los cimientos. Bueno, pues vamos con Jorge, pienso que es Arcelia o no sé. Adelante, por favor, línea abierta. Adelante, Jorge.
Buenos días, hermanos. En nombre de mi Padre bendito, voy a entregar lo que me ha permitido contemplar. Al inicio de la enseñanza, me permite contemplar una montaña muy grande, en donde yo analizo que esa montaña es donde es la presencia del Padre, es de donde nos ha hablado, y que esa montaña representa la perfección, la verdad, la sabiduría. Esa es la montaña en donde nos espera nuestro Padre. Después me permite contemplar que se abre el cielo en un círculo, desde donde al abrirse ese círculo cae una torrente o una cascada enorme, pero con una gran cantidad de luz que se esparce por todo el universo. Allí interpreto que es la luz divina de nuestro Padre, la que nos sigue alimentando al espíritu, la que sigue nutriéndonos como espíritus a través de su esencia bendita, de su palabra. Después me permite contemplar un camino ascendente en donde van muchos hermanos, o donde vamos muchos hermanos subiendo como el primer montecito, pero nos cuesta muchísimo trabajo. Unos caemos y nos levantamos, otros con mucho esfuerzo se quedan hasta atrás, pero todos intentando caminar todos queriendo continuar en ese camino. Yo interpreto que ese camino es el camino de restitución, es un camino en donde tenemos dolor, sacrificio por nuestra materialidad, y que es un camino de regeneración por donde tenemos que pasar para algún día poder llegar al monte donde nos está esperando nuestro Padre. Después me permitió contemplar un árbol muy grande, frondoso, pero una de las ramas sostiene como si fuera un mundo pequeño, color verde, y otra rama sostiene a otro mundo, pero color rojo, como si fueran planetas del mismo tamaño, medianos, uno rojo y uno verde. La verdad, ahí sí, hermanos, no intuyo y no tengo la interpretación. Lo dejo a ustedes y agradezco a nuestro Padre la oportunidad que me da de poder entregar a través de los dones que nos ha entregado, y que quiere que se dé como testimonio estas vivencias para tener testimonios de su verdad, de su palabra, y de que Él vive entre nosotros en espíritu. Gracias, hermanos. Qué bonito. Muchas gracias a nuestra hermana Arcelia por su preparación y estas vivencias por las cuales nos manifiesta el Padre su presencia por medio de los dones. Me voy a atrever a opinar respecto a los mundos que ves. El rojo y el verde pues, nos ofrece un mundo de fe con conocimiento, de amor incondicional, que es el rojo, y el verde un mundo de esperanza hacia la regeneración y la nueva humanidad que el Padre va a formar. Indudablemente todo va a cambiar, así que iniciemos nuestra escala hacia esa montaña donde se encuentra en la cima la espiritualidad. Maravilloso. Bueno, pues si hay alguien más que quiera entregar alguna manifestación, testimonio, evidencia respecto al tema, adelante, por favor, línea abierta.
o bien respecto a la evidencia, si quiere alguien manifestarlo, adelante también. Adelante, Ángel, por favor. Nada más una reflexión con respecto a la evidencia y a todas las evidencias. El Padre se está derramando en luz en toda la humanidad. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué esa luz no penetra en todos nosotros? ¿Por qué no nos mueve al cambio? ¿Por qué no nos mueve al amor, a la fraternidad, a la comprensión, al perdón? ¿Qué es lo que sucede? Y me pongo a pensar y a meditar, y es por el libre albedrío que tenemos cada hombre. Nos falta voluntad para entender, para querer ese cambio. Decimos que Dios está derramado en este y todos los mundos. ¿Por qué no penetra esa luz tan potente, tan hermosa? ¿Será que nuestro corazón está tan lleno de odios, está tan lleno de materialidad, que ya no hay cabida para Él? Es una reflexión que me hago y que comparto con ustedes. Muchas gracias, Ángel. Pues en lo personal la tomo. Muy buena reflexión. ¿Qué está pasando? Hay que interiorizarnos en la meditación, en el silencio del materialismo, en la consulta ante el Padre, que es a través de nuestra conciencia. Tenemos que identificar todos nuestros defectos de carácter o impulsos que nos están bloqueando, a los que sí nos pasa esto, y a los que no, adelante, hay que ser perseverantes. La meta no es llegar, sino mantenerse ahí, no descender. Pues muchas gracias, hermanos. Estamos ya al final de nuestro enlace de hoy. El próximo jueves se les exhorta al análisis sobre esta misma enseñanza. Quedaron unos cuantos fragmentos por entregar por parte de nuestro hermano Jorge, que en 30 minutos, acompañado de su análisis, lo va a complementar para el próximo jueves, y es participación general para todos. Muchas gracias. Le toca la próxima semana a nuestra hermana Leti Saucedo, allá en Oaxaca, que está presente. Por ahí quiere participar nuestra hermana Dora Leticia, allá en Honduras. Adelante, Dora, ¿cómo estás? Bendiciones. Adelante, por favor. Sí, buenos días, hermanitos. Es que, bueno, aquí saludándolos a todos y deseándoles muchas bendiciones para todos. Es que ahorita que mencionó la hermana esa evidencia de los mundos, se me vino de repente a mi mente cuando presenta uno que está lleno de verde y uno que está rojo. Entonces me puse a pensar, ese mundo rojo quizás nos está mostrando nuestro Padre en el riesgo que tenemos actualmente por una tercera guerra mundial. Y ya sería una guerra atómica, con las armas espantosas que tienen estos países armamentistas. Pudieran dejar nuestro planeta así, justamente, como ese planeta. Y bueno, y si nosotros fuésemos del otro grupo, que amamos nuestro planeta, amamos nuestra madre tierra, y se nos presenta ese mundo hermoso y verde. Entonces, esa es la observación que quería hacer nada más, mis hermanos. Cierro el micrófono. Yo creo que yo me pregunto muchas veces y le reclamo al Padre, porque a veces como que siento que reclamo, y yo le digo, ay, perdón, que son unos pocos, son muy poquitos los que desean hacer esta guerra.
pero que somos muchos, somos millones de sus hijos que amamos la paz. Entonces yo le digo que por qué Él permite esto. Cierra mi corazón. Muchas gracias, Dora Leticia. Nos unificamos en tu sentir, en tu preocupación. Realmente el rojo es sangre, el verde es esperanza, es ecología. Y sí, ahí está el exhorto del Padre en la oración, a fraternizar, a divulgar esto y a formar los cimientos del cambio, y una vida con espiritualidad. Pues bien, vamos al final de nuestro enlace. A ver, por ahí, adelante, Nachito, adelante. Muchas gracias. De verdad yo quiero que a nuestra hermana Dora Leticia, y pido por ella muchas bendiciones, porque ha roto, perdón, es la emoción que me ocasionó ahorita nuestra hermana. Yo quiero felicitarla, porque ha roto ese temor a hablar, a expresar y entregarnos ese sentimiento en estos instantes, su interpretación. Deseamos todos que no sea de esa forma y que podamos comprender que los colores tienen diferentes significados y tomemos siempre los más positivos. Ninguno de nosotros desea que este planeta quede destruido. Veamos el color rojo como aquellas emociones de valentía, de amor, de pasión, de fuerza, de crecimiento hacia ese color verde que es la sabiduría. Veámoslo de esa forma. Sigamos elevando nuestra oración porque sé que así lo hace nuestra hermana Dora Leticia. Y de verdad, de mi parte que reciba muchísimas bendiciones. Yo sé que de todos mis hermanos lo hacen también, porque en estos momentos ha expresado su espíritu, que es lo que deseamos, que nuestro espíritu hable, que permitamos que rompa esas cadenas que lo atan a lo material, porque ese es el crecimiento que el Padre quiere de nosotros. Muchas bendiciones, hermana Dora, y muchas gracias por atreverse a entregarnos lo que nos acaba de comentar. Muchas gracias. Gracias, Nachito, por tu comentario. Sí, ahí está, hermanos. Notemos y veamos cómo surge la oración en el sentimiento, en la preocupación. De ahí brota la intercesión, la petición. Eso es lo que el Padre quiere, una oración sentida, en vibración de amor por todo lo que nos está aconteciendo. Y quien lo siente, trata de evitarlo a toda costa. Una familia muy honesta, muy bonita, la de nuestra hermana Dora Leticia allá en Honduras, y en ella lanzamos bendiciones a todos nuestros hermanos fuera de este México. Bueno, pues vamos al cierre de nuestro enlace. Adelante, hermano Jorge, vamos con el cierre, línea abierta para ti. Muchas gracias por tu trabajo. Adelante, por favor, Jorge. Gracias, hermanos. Hermanos, hemos escuchado esta bendita enseñanza que nuestro Padre nos ha entregado, donde nos ha hecho la aclaración del por qué nos llama Israel. Debemos tener presente que somos Israel, pero Israel espiritual. Israel que tiene un gran significado para nuestro Padre, porque es la denominación que le da a sus hijos, al pueblo de Dios. Qué alegría que nuestro Padre así nos vea a cada uno de nosotros como sus hijos, como sus escogidos. Que demos todos y cada uno de nosotros
con esta enseñanza que hemos recibido de Él. Démosle gracias porque nos ha entregado la luz divina a través de este mensaje, a través de esta enseñanza. Grabemos en cada uno de nosotros lo que Él nos propone, de que demos a conocer al mundo su palabra, su enseñanza. Tomemos la misión que nos entrega en esta enseñanza, de formar la luz que sea para el universo, para el mundo. Y hermanos, demos gracias porque nos ha permitido recibir tu palabra bendita. Hagamos nuestra oración dándole gracias al Señor. Que la paz sea con nosotros, que la paz sea en esos lugares donde hay guerra, para que esa guerra se acabe y esa guerra se transforme en alegría y en paz para esos pueblos, para esas naciones y para el mundo en general. Que nuestro planeta, como lo dice nuestra hermana, sea un planeta verde, de esperanza, de luz, de paz. Que la paz del Señor siga con todos ustedes. Muchas gracias, hermanos. Me despido.